Bienvenidos, ¿cómo están por ahí? Bienvenidos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, estamos con bastante buena convocatoria. Buenas tardes a todos. Miriam, por ahí. Hola, Carlos. Te conozco por ahí. Vivi, ¿cómo estás? Maciel. Hola, buenas, Rebeca. Hola, buenas todas, todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar. Son las 4:04, creo que ya tuvimos suficiente tiempo para que se conecten. Y tenemos una buena convocatoria. Estamos muy contentos de recibirlos hoy aquí. Bienvenidos, pues, a lo que le hemos venido a llamar los sábados de hashtag Quédate en casa, que es una serie de webinars destinados a promover el emprendimiento y agregarle valor a emprendedores, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo ahorita. Hoy tengo el gran honor de presentarles a una persona que yo admiro y quiero mucho, porque además de ser mi socio, es un gran amigo y es un mentor en el área del emprendimiento. Él se llama Guillermo Rodríguez y les cuento un poquito de él rapidito. Guillermo es ingeniero electrónico con una vasta experiencia en el mundo corporativo. Como gerente regional por 8 años en Cable & Wireless, llegó a facturar en ese periodo hasta $350 millones para la compañía. Luego que se retira gracias a su visión e iniciativas de emprendimiento, se dedica por un ratito, unos 4 años, a la consultoría, facturando en ese periodo hasta $100 millones en la actividad. Guillermo tiene una maestría en el INCAE. El que conoce de educación superior sabe que el INCAE es un prestigioso instituto en donde recibió conocimiento de profesores de universidades como Harvard y MIT. El taller que Guillermo les va a compartir hoy va a cubrir conceptos introductorios a la negociación, porque todo en la vida es negocio, desde tu trabajo hasta tu casa, con tu familia, todo es negociación en esta vida, y hay temas que obviamente se prestan para hacer un webinar cada uno. Sin embargo, la intención de Guillermo es darte una base del conocimiento proveniente de una gran experiencia personal y lo que le han enseñado grandes mentores que se han encontrado a lo largo de su carrera como profesional y emprendedor. Así que sin más, hermano, te doy la bienvenida, te cedo la presentación para que arranques con todo, papá, y me voy a sentar aquí a tomar notas y a aprender. Perfecto, Javier. Más bien, estaba habilitando el Zoom para que puedan tener su audio ya sea a través de internet o a través del mismo dispositivo. Ahí estaba leyendo tu chat. Bueno, bienvenidos. Ya tenemos sobre 55 personas. Qué buena convocatoria para un sábado en la tarde. Como bien le comenta Javier, pues el tema de negociación, es un tema que nosotros vamos aprendiendo de manera empírica a través de los años. Nosotros vamos, yo me veo en la pantalla, Javier, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? Tú sabes, ¿no? Bueno, es un tema que nosotros vamos aprendiendo de manera empírica. Pero, ¿cómo sucede o cómo se da este tema de manera empírica? Pues a través del modelaje, a través de lo que nos enseñan nuestros padres, de lo que nosotros vemos en la sociedad y en la medida de que nosotros vemos a otros tratando de lograr conseguir u obtener algo. Entonces, a ese cúmulo de experiencia se le ha asociado toda una materia que se llama negociación. Y hoy, pues, qué bueno que estás acá. Te felicito porque si estás aquí, eso quiere decir que deseas saber cómo superarte como negociador, cómo aprender cómo funciona la psicología humana ante un estímulo. Entonces, vamos a tratar de acaparar de manera muy superficial, porque ya les digo, los temas de negociación son años estudiando porque tiene que ver no solamente con lo que tú quieres obtener, eso es lo más sencillo. Yo quiero obtener algo y lo más fácil para las personas es el famoso regateo, ¿sí? O sea, ¿cuál será la diferencia entre una persona que sabe regatear y entre una que no? O sea, el regatear no te da ninguna ventaja como ser humano. Así que, pues, sin más, voy a compartir aquí mi presentación. Si quieres, Javier, pásame el host
para compartir la presentación y le damos. Ah, mira, aquí yo lo puedo reclamar. Listo, estamos ready. Voy aquí a colocarle y a poner mi presentación. ¿Se ve, Javier? ¿Estamos bien? Excelente. Pues fíjense que es una presentación que nos permite a nosotros ahondar en lo que nosotros requerimos. Si nosotros, de hecho, nosotros podemos poner en práctica todo esto que le vamos a enseñar hoy. La idea de este taller es que tú puedas poner en práctica hoy mismo todas estas técnicas de negociación, ¿ok? No es que ahora yo te voy a hacer un gurú y te voy a rellenar como un chorizo de información. No, esa no es la idea. Si tú te quieres convertir en un gran negociador, si tú quieres saber más, tú empiezas a investigar o tú empiezas a tomar cursos. Pero ahorita te vamos a dar como una probadita para que tú sepas que tú puedes lograr más, para que tú sepas que puedes alcanzar más en la vida. Y vas a ver que todo es una negociación. Te vas a dar cuenta que todo es una negociación. ¿Ok? Bueno, ya Javier Paredes habló un poco de mí. Este tipo de presentaciones yo las hago un poquito con mi trayectoria, porque no es lo mismo que tú aprendas de una persona que sabe la teoría a que aprendas de una persona que puso en práctica la teoría, que obtuvo resultados de poner en práctica en esa teoría, de que fracasó como cualquier ser humano, entendió, experimentó y hoy en día tiene una forma de generar resultados a través de negociación efectiva. Hoy en día yo ya no me dedico a trabajar para una corporación, aprendí muchísimo de las corporaciones. Fue como si fuese un gran laboratorio experimental para mí, porque me permitió aprender, me permitió obtener conocimiento y hoy en día soy un emprendedor que tiene esa herramienta, que yo le recomiendo a todos que busquen cómo convertirse en mejores negociadores. Ahora, no te voy a definir lo que es una negociación, más bien es cuál es el objetivo de una negociación. Y te lo voy a leer textual. Una negociación es lograr un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes. Normalmente, las personas tienden a negociar y sacar la mejor parte para ellos. ¿Qué pasa? Si tú sacas la mejor parte para ti, en el momento que tú quieras nuevamente hacer negocios con esa persona se va a dar cuenta que tú sacaste mejor parte, ¿sí? Las mejores negociaciones es cuando tú llegas a un punto medio y ambas partes ganan. Ambas partes ganan. Ahora, ten presente que una negociación no necesariamente cerrando un negocio que el resultado es obtener dinero, o un negocio donde tú obtienes una empresa, o un negocio donde tú adquieres la representación de una marca. No, la negociación no se limita a eso. La negociación va mucho más allá. Tú puedes negociar con tu esposa, tú puedes negociar con tus padres, tú puedes negociar con tus hijos. Y hoy yo te voy a dar la caja de herramientas para que tú puedas hoy empezar a negociar. De hecho, te vas a dar cuenta y vas a empezar a analizarte de cómo tú hacías las cosas y cómo vas a empezar a estar más consciente de cómo haces las cosas, de cómo obtienes las cosas. No es porque tú quieres o porque las cosas siempre han sido de una manera o de la otra. Vas a empezar a tener esa empatía, vas a empezar a colocarte en los zapatos de otro y entender los sentimientos de una persona. No necesariamente estar de acuerdo, sino entenderlos, porque en la medida de que tú entiendas los sentimientos de una persona, entonces te vas a dar cuenta por qué esa persona quiere algo o tiene una posición. Entonces, no es que siempre estés de acuerdo o que le des un abrazo a la persona, no, porque empatía no quiere decir simpatía. Tú tienes simpatía por una persona y tú la abrazas, la besas, lo saludas, pero la empatía es diferente y vas a aprender un poquito. Entonces, dice que es lograr un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes. Partamos desde allí.
En este sentido, la negociación es el camino más aconsejable para la resolución de conflictos, pues supone alternativas más civilizadas que el uso de la fuerza. ¿Por qué yo les coloco este objetivo? Porque este objetivo, wow, o sea, es un párrafo, pero tiene tanto como para quedarnos toda una semana desarrollando el tema de negociación, ¿sí? Porque muchas de las veces nosotros estamos en un momento de ira y estamos negociando y nos da ira porque tal vez tu contraparte provocó que tú entraras en esa emoción. ¿Y qué pasa? Cuando tú entras en ira, tu cuerpo, la bioquímica de tu cuerpo se altera. Y como la bioquímica de tu cuerpo se altera, tú no puedes tomar decisiones de manera correcta. No puedes tomar las mejores decisiones para ti porque estás bajo estrés y estás bajo unos efectos que alteran tu percepción ante una situación o una posición. Así que mucho cuidado. Las negociaciones son muchísimo más sofisticadas de lo que tú puedes haber entendido de lo que es negociar. Ahora, yo te quiero dejar con la caja de herramientas que yo he utilizado desde que aprendí a negociar, ¿ok? Yo no te vengo a dar una capacitación de un libro o de un curso. No, yo te vengo a dar mis herramientas que yo utilizo para negociar. Yo he negociado en contratos de más de 450 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que no negociamos una galleta o que te vayas a dormir o no vas a hacer eso. No, o sea, estamos hablando de mucho dinero y a mayor dinero, más riesgo. Entonces, cuando tú tomas posiciones de este tipo, tus niveles se alteran porque tú estás bajo el estrés. Y entonces es allí donde uno tiene que manejar sus emociones. Ahora, ahorita yo te voy a hablar sobre cada una de las herramientas, no solamente te las voy a presentar, te voy a decir y te las voy a definir y te voy a decir cómo se utilizan. Y tengo dos casos prácticos de mi vida real, no de la vida real de otro, de mi vida real. Tengo un caso práctico de la negociación con un proveedor, bueno, no un proveedor, un socio donde nosotros entramos dame un segundito, que aquí hay un chat. Ok, ahí ayúdame, Javier. El caso número uno, el caso práctico, es donde yo representando una empresa grande, una empresa que en Panamá factura 650 millones de dólares al año, que maneja negocios grandes con el gobierno, nos tocó entrar en consorcio o en unión con esa empresa pequeña. Y te voy a decir, te voy a recrear todo lo que yo pasé, cómo salimos de allí y cómo utilizamos estas herramientas para negociar y sacar provecho, ¿ok? Y el otro es bien peculiar porque es una situación que a mí me pasó en Estados Unidos, donde yo tenía que tomar un vuelo urgente y no había cupo. No había cupo y yo tenía que tomar ese vuelo. Si yo no tomaba ese vuelo, yo perdía la reunión que tenía con un proveedor en otra ciudad de Estados Unidos. Y si yo perdía esa reunión con ese proveedor, perdíamos la representación de la marca. Y al perder la representación de la marca, se valoraba esa pérdida en más de 50 millones de dólares al año. O sea que escuchen estos dos casos de éxito. No les voy a presentar los de fracaso, aunque de eso se aprende bastante, pero estos son dos casos de éxito donde utilizamos esta herramienta. Bueno, dentro de la caja de herramientas de negociación, tal vez si ya tú eres un estudiado de la negociación o no eres un estudiado de la negociación, estas herramientas de esta caja te van a servir. Porque mi caja de herramientas, antes tenía otras herramientas que yo utilizaba y eran las herramientas que yo había aprendido de mi madre, de mi familia, de cómo se manejaban las cosas. Y pues yo fui reemplazando esas herramientas por estas, que son más sofisticadas
y que tienen mayor impacto. La primera herramienta de esta caja es escuchar. Normalmente, cuando tú vas a una negociación, por ejemplo, aquí en Panamá, está el típico tiburón. ¿Saben lo que es un tiburón? Un tiburón ve a su presa y la ataca. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a atacar a tu presa como un tiburón, tú reaccionas de una manera impulsiva. ¿Qué quiere decir eso? Tú no conoces a tu contraparte, no sabes quién es tu contraparte y te puedes perder de muchas ganancias, no solamente en dinero, sino en otros elementos que a veces las personas no toman en cuenta, que es agregar valor. Es realmente entre los dos ponerse de acuerdo y tener una propuesta de valor para los dos. Entonces, normalmente cuando una persona te viene de manera impulsiva, tratando de comerte, de verte como presa y comerte, simplemente en vez de tú reaccionar como él está reaccionando, simplemente tú lo escuchas. Simplemente tú estás obteniendo información. Cuando tú haces silencio, cuando tú escuchas, no quiere decir que eres indefenso. No quiere decir que tú estás en otro mundo o que no sabes lo que estás haciendo. Es más, la persona que tienes al frente se puede desesperar. Se puede desesperar y no necesariamente tú tienes que cerrar el acuerdo en ese momento. Porque el que se desespera en una negociación siempre lleva a la de perder. Siempre, siempre lleva a la de perder. Entonces, fuera de ese contexto, el escuchar a tu contraparte te permite muchas cosas. Te permite muchas cosas. Te permite saber cuáles son las intenciones, te permite saber cuál es la posición de la persona, te permite saber cuáles son los sentimientos asociados a la posición de esa persona. Y luego de mantenerte en escucha, ya tú puedes armar tu contraparte. Cuando tú tienes todos los elementos de tu contraparte, entonces tú puedes pasar al siguiente punto, que es el reflejo. El reflejo es repetir las últimas palabras del interlocutor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú lo escuchaste y tú estás dejando que él dispare todo lo que tenga que disparar, o tú que empiezas a conocer el equipo de trabajo que trajo para la negociación, o escuchas a tu hijo, o escuchas a tu esposa, o escuchas a tu esposo, o escuchas a tu socio, o escuchas al cliente, pues ya tú tienes más elementos. El reflejo lo vas a utilizar poco después del silencio, poco después de escuchar, porque el reflejo te puede traer más elementos a la mesa de negociación. ¿Cómo qué? Cuando la persona está hablando y termina, tú le das más cuerda con el reflejo, que es repitiendo. Por ejemplo, en el ejemplo de obtener el cupo de avión, ustedes van a ver cómo yo voy a utilizar el reflejo y el etiquetado, ¿ok? Y el reflejo no es más que tratar de generar esa empatía con la persona. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando tú estás negociando con una persona, uno de los dos no está escuchando. Pero ¿cómo tú le demuestras al otro que tú eres empático? ¿Cómo tú le demuestras al otro que tú lo estás escuchando? Repitiendo las últimas palabras que él dijo. Esa es la forma. Y la mejor manera en que yo les voy a explicar este punto es en el caso de éxito. El etiquetado es una de las herramientas, como quien yo les digo, super premium. Entonces, las etiquetas son super premium. ¿Por qué? Porque las etiquetas tienen el objetivo de convertir posiciones negativas, sentimientos negativos, comportamientos negativos a evolucionar a sentimientos positivos, comportamientos positivos que nos ayudan a nosotros a obtener nuestros objetivos. Por ejemplo, antes de explicarle un poquito los puntos del etiquetado, se me viene un ejemplo a la mente. Yo recuerdo
yo recuerdo que la familia por lo general se reunía con mi abuelita. Mi abuelita, pues, era la joya de nuestra familia, era la joya de nuestra familia. Y nos encantaba reunirnos con mi abuelita porque mi abuelita tenía muchas anécdotas, mucha sabiduría, mucha experiencia. Y aparte era como wow, estar con una persona que había vivido tanto que a ti te gustaba estar al lado de ella. Y pues a mí me tocó un tiempo vivir con ella. Pero ya cuando los nietos fuimos creciendo, nos fuimos alejando de esas reuniones por alguna razón. Ya no nos reuníamos tanto con la abuelita porque cada quien estaba metido en sus temas, pues. Y un día hubo una reunión con mi abuelita y yo la noté disgustada, la noté brava, no la noté tan contenta como siempre. Entonces, ya en ese entonces, ya, pues ya yo tenía experiencia, ya yo sabía lo que estaba pasando, ya yo estaba más atento a estos elementos, ya yo escuchaba más, ya yo utilizaba el reflejo, pero el etiquetado fue, pero brutal en este momento porque yo amaba a mi abuelita y yo sabía que ella no estaba disgustada por algo que le pasó, ni porque nosotros habíamos llegado, no. Entonces yo me senté al lado de mi abuelita y yo recuerdo que yo le dije a mi abuelita, parece que sientes que nosotros no queremos venir a visitarte. Parece que de pronto has pensado que ya yo no tengo tiempo para estar contigo. Y una de lo más brutal del etiquetado, aparte de utilizar, como dice allí, parece que, suena a que, da la sensación que, es el silencio. Cuando tú etiquetas algo negativo de la persona, algún sentimiento negativo de la persona, tú das paso al silencio. Porque cuando tú das paso al silencio, das paso a que esa etiqueta tome efecto. Y cuando esa etiqueta tome efecto, entonces tú empiezas a colocar cosas positivas y a evolucionar de forma resolutiva. Entonces yo dejé que pasara un momento y yo le dije, abuelita, a nosotros nos encanta estar contigo, me encanta escuchar tus cuentos, me encanta darte abrazos, me encanta recordar los viejos tiempos. Y mi abuelita empezó a reírse, mi abuelita empezó a estar más contenta. ¿Qué pasa? Normalmente hay personas que reaccionan ante un estímulo negativo. Y cuando tú reaccionas ante un estímulo negativo de forma negativa, lo que tú haces es que agravas esa situación. O sea, todo se puede resolver etiquetando lo negativo, dándole paso a lo positivo y dándole resolución. Les cuento esta anécdota porque eso nos pasa a todos, para que ustedes sepan que la negociación no solamente es en negocios, sino también en tu familia. Y cómo tú puedes hacer que momentos que pueden ser negativos, convertirlos en momentos positivos y más dentro de tu familia. De ahí en adelante la reunión se desenvolvió un montón, mi abuelita cambió la cara, o sea, porque no hay nada más desagradable que ver a un ser amado bravo, molesto y tú no saber por qué. Y lo peor que tú puedes preguntarle es ¿por qué estás molesto? Porque cuando tú le preguntas por qué estás molesto, te va a dar todas las razones habidas y no te va a decir el por qué. ¿Por qué? Porque esa persona está orgullosa, quiere esconder sus sentimientos. Y pues simplemente estas son técnicas sencillas que te funcionan. Entonces, el etiquetado, ¿cómo funciona? Lo primero es que tú tienes que detectar el estado emocional. Si ven, yo detecté el estado emocional de mi abuelita inmediatamente, no solamente porque sabía la técnica del etiquetado, sino que conozco a mi abuelita. Entonces, el segundo paso es el tono y el lenguaje corporal. Cuando yo empecé a utilizar el etiquetado con mi abuelita, yo noté cómo el lenguaje corporal de ella, cómo se le relajó los músculos de la cara. Y ese es otro taller, esa es otra capacitación, el tema del lenguaje corporal, lectura del lenguaje corporal. Esa es otra materia que te ayuda en la negociación, obviamente.
el tema de las respuestas a las preguntas, cuando tú haces, cuando te dan esas respuestas a las preguntas que tú has hecho, a las situaciones que tú has detectado y tú haces preguntas específicas, cómo esa persona reacciona, cómo hay un estímulo a esa variable exógena o a lo que está ocurriendo. Y ese estímulo o esas variables exógenas a lo que está ocurriendo alrededor de la persona son tus preguntas. ¿Cómo reacciona esa persona a tus preguntas? Así tú puedes leer su lenguaje corporal y ver cuáles son los sentimientos que están manejando sus emociones y de la misma forma etiquetar. Lo otro es a través de afirmar o interrogar. ¿Ok? Si ustedes ven con mi abuelita, yo afirmé cosas que en ese momento yo le conté de cómo yo me sentía cuando sucedía algo o cuando yo me sentía con ella a gusto cuando me contaba sus anécdotas o abrazarla, etc. Entonces, luego poner en marcha las etiquetas. Todas las etiquetas inician con parece que, suena que, da la sensación que, y luego viene un silencio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú etiquetas algo negativo, ¿sí? Las personas primero no se van a dar cuenta. Está comprobado, los expertos de negociación han comprobado que la persona no se da cuenta. Lo que la persona te puede decir es, hey, yo no me siento así. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, no, yo no he dicho que tú te sientes así, solo que parece que. Entonces tú tienes forma de retractarte y echar para atrás siempre. Por eso que las etiquetas tienen esta forma de comenzar, porque es una manera tibia de examinar cómo se siente tu interlocutor. Entonces, inmediatamente tú puedes echar para atrás. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tú sabes escuchar, ¿sí? Escuchar es una ciencia. Amigo que me estás escuchando aquí, escuchar es una ciencia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, que nuestro cerebro pues está dividido en diferentes áreas, pero nosotros somos en algún momento animales y reaccionamos por instinto. A veces nos saltamos ese tema de escuchar, nos aborda la ira y entonces reaccionamos. Entonces, el escuchar es todo un arte. Tal vez tú dices ahí, tú ves ahí escuchar. Tú dices, yo lo puedo hacer. Bueno, yo te invito a que lo hagas más, a que escuches, a que utilices el reflejo repitiendo las últimas palabras de tu interlocutor, porque eso acompasa y le das a entender a tu interlocutor que tú lo estás escuchando, ¿ok? Luego etiquetas las emociones negativas de esa persona o lo que puede estar pensando esa persona, ¿sí? Y luego utilizas la empatía táctica. Todas estas herramientas nos lleva a la super premium herramienta de nuestra caja, que es la empatía táctica, que básicamente con la empatía táctica tú ignoras la posición es ignorar la posición de la contraparte, nos aleja de lo que queremos. Cuando tú tienes en tu mente un objetivo, pero tú estás ignorando lo que quiere tu contraparte, tú estás ignorando los sentimientos que mueven a tu contraparte a esa posición, lo que él piensa que él debe obtener, lo que él piensa que debe tener. En estos momentos, tú estás haciendo desconexión. Nuevamente, la empatía no quiere decir que tú estés de acuerdo con lo que esta persona quiere. No quiere decir que tú estés de acuerdo con sus principios, con sus valores. No. La empatía simplemente es colocarse en los zapatos de la persona. Inclusive, tú puedes hacer un ejercicio. Ponte a ver un programa de televisión, ponte a ver alguna película, ponte a ver alguna serie en Netflix y trata de ponerte en el lugar del protagonista de la serie o de la película. Y verás que eres capaz
de poder predecir las acciones que vienen como consecuencia de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque te has puesto en los zapatos de esa persona, porque puedes sentir, puedes saber el por qué. Y cuando tú tienes esa capacidad de saber el por qué esa persona quiere hacer algo, tienes todo a tus pies para sacar el mayor provecho en esa negociación. Y ahorita te los voy a demostrar con 2 ejemplos. ¿Ok? Entonces, la empatía táctica es saber ponerte en los zapatos de la persona, saber qué sentimientos mueve las acciones de esa persona, qué es lo que quiere buscar esa persona. Y cuando ya tú sabes lo que quiere buscar, ya tú puedes influenciar, ya tú puedes utilizar las otras técnicas y poder de manera resolutiva ir por lo que tú quieres. Entonces, estas son las cajas. Esta es la caja de herramientas. En negociación, tú puedes encontrar un montón de cosas que te dicen los gurús. Los gurús te dicen ir al punto medio, tener una alternativa externa en el caso de que falle tu negociación, bla, 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 bla. Pero ese tipo de negociación te prepara para negociaciones donde el contrato, etcétera, etcétera. Yo te estoy equipando con una caja de herramientas que te va a servir para tu vida. Inclusive, tal vez tú me estás escuchando porque eres emprendedor, tal vez tú me estás escuchando porque trabajas para otro y quieres emprender, o tal vez tú me estás escuchando y no tienes trabajo, pero quieres ir a obtener un trabajo, quieres ser emprendedor. Pues yo te voy a regalar otro ejemplo más al final, que es cómo negociar un salario. Poca gente sabe negociar un salario. Entonces yo te voy a ayudar, te voy a dar ese regalito, ¿ok? Entonces, el primer caso de éxito, yo le llamo el caso de éxito del $1.000.000. Quiero que sepan, gente que me está escuchando, que con esta negociación, la empresa para la que yo trabajaba en ese momento logró un ahorro de $1.000.000. $1.000.000. Y esta negociación la hice con las herramientas que les acabo de presentar. No quiere decir que el día de mañana tú te vas a convertir en un experto utilizando estas herramientas, pero sería muy bueno el que tú puedas profundizar sobre estas herramientas porque te puede ayudar en cualquier momento. ¿Ok? Fíjense, en el año 2011, creo, finales de 2010, venía el 2011, nosotros nos habíamos ganado una licitación pública. Yo trabajé 12 años para una telefónica, una de las telefónicas más grandes en Panamá. Y nosotros, para cumplir con el pliego de cargos o con los requerimientos del acto público o del concurso, nosotros teníamos que asociarnos con una empresa que tenía esos requisitos extra. ¿Ok? Y esa empresa, de esos requisitos extra, su presidente o su gerente general tenía muy buena relación con el gobierno. Que eso es bueno, muy buena relación. Y esa buena relación le inspiraba confianza al gobierno en trabajar con nosotros como partners. ¿Ok? Entonces, nos ganamos el concurso y empezamos a trabajar. Pero era una empresa pequeña, era una empresa que realmente nosotros estábamos claros de que era una empresa que prácticamente no iba a hacer nada. No iba a hacer nada, nosotros íbamos a tener que hacer todo el trabajo y básicamente nosotros ganamos el concurso por esos requisitos que ellos cumplían. Y nosotros, en un acuerdo de ambas partes, le dimos los beneficios que en justa medida ellos merecían. ¿Ok? Pero ya ustedes saben que en la vida no todo es color de rosa, ni todo va a pasar idealmente, ¿ok? Hay vicisitudes, hay retos en el camino, hay problemas, ¿sí? O sea, yo no te vine a dar una capacitación donde todo es bonito, hubo un problemón. Y las personas, el gerente de proyecto
En aquel entonces yo era el que estaba manejando todo el negocio con un equipo de trabajo, pero el gerente de proyecto, obviamente él se encargaba de administrar los recursos, de administrar el tiempo, de administrar el dinero para que ese negocio se mantuviera en los costos y nos diera la rentabilidad que nosotros estábamos buscando en ese negocio. ¿Ok? O sea, quiere decir de que si los costos aumentaban, se ponía en riesgo las ganancias que nosotros habíamos prometido a la junta directiva de esa compañía. Entonces, resulta ser que el gobierno nos empezó a pedir algunas condiciones que fueron afectando los costos. Y obviamente en el gobierno y con un cliente, tú tiendes a negociar porque hay más negocios que vienen después. Y ellos nos presentaron su situación y nosotros de alguna forma accedimos. ¿Ok? Entonces al acceder se apretaron las cosas, vinieron los recortes. Vinieron los recortes no solamente para nuestra empresa, sino para la empresa pequeña. ¿Qué pasó? La empresa pequeña empezó a sentirse que ellos estaban perdiendo, empezó a sentirse de que nosotros estábamos sacando muchos beneficios a costas de recortar los costos con ellos, empezó a creer de que el negocio se había cerrado por ellos y empezó a sentir un montón de cosas. Y empezaron los correos a ir y a venir, ¿sí? Porque el administrador de proyecto nos había presentado de que teníamos que presentarle un nuevo recorte a esta empresa. Era una empresa que empezó con 9 trabajadores, estamos hablando de 9 consultores. Estos consultores costaban mucho dinero. Nosotros propusimos un recorte a 5 y el nuevo recorte era a 3. ¿Ok? Entonces, en algún momento de la negociación, donde todavía no había entrado pues el equipo de trabajo mío, nosotros pues estábamos alerta, pero estaba el equipo de trabajo de proyectos y de compra negociando. Ok, el tema llegó a un punto donde ya se había cesado el envío de correos. Y presten mucha atención. Cuando la comunicación cesa, cuando la comunicación se detiene, es peligroso. Es peligroso porque cuando ya no hay comunicación, se empieza a deteriorar la relación y en un negocio tan valioso no nos convenía a nosotros que esa comunicación se siguiera deteriorando, que esa comunicación nos diera o nos apalancáramos o nos diera la razón para cortar el contrato con esa empresa pequeña, porque eso podría tener consecuencias con el gobierno. Así es que pues entramos en la mesa de negociación. No sé si han escuchado eso, ese tema de la mesa de negociación. Y es así, en las grandes corporaciones sucede esto. Entramos en la mesa de negociación, entré yo personalmente con un equipo de trabajo a negociar y yo tomé las riendas nuevamente del negocio para negociar. Número 1, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a escuchar. Herramienta número 1. Con escuchar, ¿qué obtuvimos? Información. Tú obtienes información cuando escuchas. ¿Ok? En este momento voy a aplicar la técnica de escuchar, voy a aplicar la técnica del etiquetado y voy a aplicar la técnica de la empatía táctica. ¿Ok? En ese momento empezamos a escuchar. Cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a revisar los correos, cuando empezamos a comunicarnos con ellos, cuando empezamos a utilizar variables externas, es decir, personas externas que conversaran con la empresa, empezamos a obtener lo que la empresa pensaba de la relación con nosotros. Y lo primero que hicimos en la mesa de preparación de la negociación fue listar todo lo negativo que pensaba esa empresa de nosotros. Por ejemplo, ellos pensaban de que nosotros estábamos sacando mayores beneficios y que ellos estaban perdiendo y que nosotros a costa de ellos estábamos ganando mucho dinero. Ellos pensaban de que como éramos una empresa grande, inescrupulosa, queríamos acabar con las empresas pequeñas.
ellos pensaban un montón de cosas, ¿ok? Pero lo que hicimos fue listarla para conocer dónde estábamos parados, ¿ok? Lo siguiente que hicimos era detectar o estudiar el equipo de trabajo para empezar a etiquetar todo lo negativo que ellos pensaban de la relación con nosotros y luego dar paso a la empatía táctica para obtener lo que nosotros queríamos. Llegó la hora de negociación, arrancamos la reunión, una reunión donde nosotros habíamos dicho que queríamos conversar con ellos, queríamos arreglar la situación, queríamos mejorar la relación y sobre todo queríamos llevar a cabo este proyecto de manera exitosa porque a los dos nos convenía. Entonces, nos sentamos en la mesa, obviamente estaba tensa la reunión, estaba tensa, y yo arranqué en ese momento la reunión. Y yo recuerdo que yo arranqué diciendo, entendemos que le mentimos con el proyecto con el objetivo de dirigir esta obra. ¿Por qué? Porque obviamente ellos pensaban que nosotros le habíamos mentido, entonces yo de alguna forma tenía que empatizar con ellos. Lo siguiente que le dijimos fue, deben estar sintiendo que se le ha tratado injustamente y que desde entonces hemos alterado el acuerdo de forma significativa. O sea, ¿qué es lo que estábamos haciendo en este momento? Lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento era poner sobre la mesa todo lo negativo, todo lo que ellos pensaban, poniéndonos en los zapatos de ellos, poniéndonos en los zapatos de ellos. Y nosotros, lo que yo le dije a continuación, yo le dije, somos conscientes de que creen que se les prometió este trabajo. Y la pregunta que yo les solté para que no se nos quedara nada sobre la mesa fue, ¿qué más creen ustedes que es importante añadir a esto? En ese momento, cuando yo abrí el compás, obviamente como nosotros nos pusimos en los zapatos de ellos, como nosotros entendíamos los sentimientos de ellos, nosotros entendíamos los puntos de ellos, la conversación se abrió. Y cuando la conversación se abrió, empezamos a hablar de puntos específicos del contrato, empezamos a hablar de puntos específicos del trabajo y empezamos a hablar. Pero para no irme y ahondar en el punto, lo que quiero decirles es lo siguiente. Eso nos dio para realmente decirle a ellos, cuando estábamos negociando el tema cuando estábamos hablando del tema de los costos, este tema, eso nos permitió a nosotros decirle y aclarar el punto y decirle que las nuevas exigencias del cliente había convertido los beneficios que nosotros teníamos originalmente, este negocio, en pérdida. Claro, porque una de las cosas que ellos pensaban es que nosotros estábamos ganando dinero a costa de ellos. Y en ese momento nos permitió poner nuestra primera etiqueta. Oído a esto, que todo esto fue preparado. Todas las negociaciones se está como rayando en el tablero, aunque no importa, pero alguien está rayando ahí. Esto nos permitió a nosotros poner la primera etiqueta. Oído con esto, las negociaciones se preparan. Las negociaciones se preparan. ¿Ok? Déjame borrar esto. Ok. Las negociaciones se preparan. ¿Ok? Y entonces, con un tono, porque las negociaciones también tienen un tono, ya sea tiene un tono de afirmación o de interrogante. Y en ese momento, con voz pausada, yo le dije, da la impresión que somos un contratista grande o sea, da la impresión que ustedes piensan que nosotros somos un contratista grande que está tratando de forma inescrupulosa sacar al pequeño del negocio. En ese momento nosotros pusimos esa etiqueta porque sabíamos que ellos pensaban eso. Y lo pusimos sobre la mesa e hicimos silencio, completamente silencio. Y en ese momento
una persona del otro equipo dijo, no, 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 nosotros no pensamos eso. Simplemente que nos sentimos un poco agobiados por lo que está pasando. En ese momento, como esa persona reaccionó a nuestra etiqueta, nos permitió poner la etiqueta número 2. Nosotros lo que le dijimos en ese momento fue, parece que tienes mucho conocimiento de cómo se maneja un contrato gubernamental. Nosotros con esta etiqueta estábamos tratando de transmitirle a la contraparte de que si ellos manejaban muy bien este tema y sabían y tenían el conocimiento de cómo resolver esto, entonces resuélvanlo ustedes, pero de una manera no tan asertiva, sino utilizando estas etiquetas que nos permitieran a nosotros seguir en el camino. Aparte que esta etiqueta que nosotros colocamos hizo sentir orgullosa, hizo sentir importante a nuestra contraparte, porque nosotros estábamos etiquetando a la contraparte como una persona que tenía mucho conocimiento en el manejo del contrato gubernamental. Y en ese momento, nosotros hicimos silencio, obviamente el lenguaje corporal de esa persona que nosotros adulamos porque realmente tenía ese talento, realmente tenía ese conocimiento, nosotros le hicimos la pregunta. Como quien dice, le pusimos la pelota del su lado de la cancha y le dijimos, ¿de qué forma arreglarías el contrato de manera que todos ganemos dinero? Con esa pregunta, todo volvió a su calma, porque le hicimos la pregunta, ya habíamos colocado todo lo que a ellos les molestaba, todo lo negativo lo habíamos colocado en su mesa, no había nada, o sea, ellos no podían señalarnos de nada ya todo lo negativo estaba sobre la mesa, todo lo negativo le habíamos colocado etiqueta y como punto final habíamos etiquetado a una persona con una habilidad y le habíamos hecho la pregunta para que ellos resolvieran. Para que ustedes sepan, la persona respondió, no hay manera de que este negocio pueda seguir adelante si no recortamos a las personas que ustedes están solicitando. Yo realmente quedé sorprendido, fue una negociación, yo también tuve negociaciones malísimas cuando no tenía conocimiento, cuando no tenía experiencia. Nuevamente yo quedé sorprendido al escuchar, al tirar todo lo negativo de manera empática en la mesa, al utilizar las etiquetas y hacer las preguntas y hacer silencio. De manera increíble, esta persona aceptó y días después hicimos cambio en el contrato para recortar el personal de esta compañía. Esta compañía aceptó terminar el proyecto con las 3 personas que nuevamente nosotros reconocíamos que nosotros estábamos haciendo todo el trabajo y que ellos no estaban haciendo prácticamente nada. Y que esa era una forma de pagarle a ellos por los requisitos que habían aportado al negocio y por el contacto que tenían en el gobierno. Y después de una semana, el contrato logró ponerse en números verdes y pudimos ahorrar $1 millón. Estoy hablando de un caso de la vida real colocando etiquetas. El segundo caso, y con este termino, Javier, es un caso de la vida real. No me pasó en Avianca, pero esta fue la imagen que... bueno, by the way, Avianca se fue a la quiebra. Los negocios son así. Uno ve las infraestructuras, todo lo ve grandote, lo ves aviones, ve personal. Pues las empresas se pueden quedar en quiebra porque no es lo que hiciste. Tú puedes estar bien en un momento, pero tú no sabes en el futuro las variables exógenas que pueden darte a ti un impacto tan grande que te puedes ir a la quiebra. Esas cosas se salen de nuestra mano, y más en la crisis que estamos viviendo hoy. El segundo caso es brutal. De hecho, yo lo tengo documentado, no lo tengo escrito como porque lo escribí para darle los detalles exactos. Pero el segundo es un caso bien peculiar porque
había mal tiempo, habían cancelado un montón de vuelos y cuando se cancelan los vuelos, las cosas se complican porque te empiezan a hacer booking en otros vuelos y se empiezan a correr. Entonces, el aeropuerto había cerrado unos días anteriores por una tormenta eléctrica que había en Estados Unidos y yo necesitaba tomar un vuelo. Yo me había ido al aeropuerto, mi reservación se había cambiado automáticamente para el día siguiente, pero yo necesitaba viajar ese día, porque si yo no viajaba ese día, yo no iba a poder estar a las 8 de la mañana del día siguiente para estar en la negociación con ese proveedor y obtener la representación. Para ese entonces yo estaba trabajando para esta gran corporación y yo, pues como director regional, yo manejaba todas las negociaciones con grandes proveedores para proyectos de gran envergadura en la región. Y entonces el proveedor resulta ser que no me iba a esperar porque el proveedor tenía que viajar ese día e irse y no me iba a atender más. Entonces, son uno de esos proveedores intransigentes. Así es que yo tenía que estar a las 8 de la mañana del día siguiente en la oficina la oficina de ese proveedor. El tema es que yo dije, bueno, si no tomo el vuelo, perdimos el proveedor, vamos a perder ese montón de dinero, vamos a ver qué negocio hacemos. Pero el tema es que yo me fui para el aeropuerto. Yo me fui para el aeropuerto. Ya yo tenía muchísimos años de experiencia como negociador. Uno negocia todos los días, como les dije, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tus hijos, con la persona que no te deja pasar. Uno negocia. El tema es que les voy a dar un secreto. La mejor forma de que tú logres cosas extraordinarias en la vida, en negociación, es cuando justo tú ves a una persona enojada, una persona que ha recién tenido una discusión. Porque cuando una persona recién ha tenido una discusión, es el momento de que tú le prestes tu oído y crees y puedas crear empatía para tú lograr lo que quieres. Escuchen con atención el siguiente caso, ¿ok? Yo estaba en el aeropuerto, necesitaba tomar el vuelo de ese día, llegué un poquito temprano, yo necesitaba salir en ese vuelo para llegar a Carolina del Sur para estar a las 8 de la mañana con ese proveedor. Yo estaba en la fila esperando en el counter y adelante de mí había una pareja discutiendo literalmente con la persona del counter. Y ya sabemos cómo son las muchachas del counter. O sea, están hablando contigo y están tecleando un montón. O al final te dicen no, o al final te dicen sí, o al final te dice te va a costar. Todas esas cosas. Y esta pareja quería viajar igual que yo. No necesariamente, yo no sé si era en el vuelo mío, pero quería que le reservaran en un vuelo específico y se había armado esta bronca, esta pelea, esta discusión que yo dije, wow, ahora es mi momento. Cuando las personas se fueron, el que seguía era yo. Y yo, lo primero que le dije a la persona fue su nombre. Esto es una técnica adicional que les regalo. La melodía más hermosa que puede escuchar una persona es que lo llames por su nombre, ¿ok? Y en este momento yo la llamé por su nombre, Stephanie. Yo le dije, Stephanie, ¿cómo estás? Mi nombre es Guillermo Rodríguez. Fue lo primero que yo le mencioné, pero de manera pausada, de manera calmada, yo no estaba acelerado, pues lo peor que podía pasar es que yo iba a perder el vuelo e iba a perder el proveedor. O sea, más de ahí, ¿qué iba a pasar? Así es que pues yo empecé a crear la empatía con Stephanie. Oye, lo primero que yo empecé a utilizar con Stephanie fue el reflejo y la etiqueta. Y yo le pregunto yo le digo a Stephanie, parece que las personas que acabas de atender estaban muy disgustadas.
y me quedé callado para que la etiqueta tomara efecto. En ese momento, ella tenía la necesidad como ser humano de desahogarse. ¿Se iba a desahogar con quién? Conmigo. ¿Y qué yo le iba a prestar? Mi oído, para que ella, ¿qué? Se calmara. Porque acuérdate, las personas están solas en el counter. O sea, tal vez el supervisor está enredado. Y en ese momento, ella me dice, sí, es que estas personas estaban molestas por todos los vuelos que hemos cambiado por el tiempo. Yo le dije, ¿el tiempo? Reflejo. Atención, reflejo. Así es como tú utilizas el reflejo. Yo no sé, yo lo que quería era que ella me soltara, que ella conversara. Yo le dije, ¿el tiempo? Y ella me dijo, sí, el tiempo, es que ha habido un montón de problemas con la tormenta eléctrica, se han cancelado un montón de viajes, la gente necesita llegar a su destino, yo estoy aquí. Y nuevamente yo etiqueto nuevamente. Y yo le digo, parece que has tenido un día con mucha complicación. Atención, en este momento yo empatizo con la persona y Stephanie empieza a abrirse conmigo. Y ella me dice, sí, he tenido un día de locos, estoy súper alterada, los clientes no vienen de buena manera y la verdad que no han tener mucha paciencia. Paciencia. Sí, nuevamente utilicé el reflejo. Sí, no tienen paciencia, hay uno que está acá, uno no puede hacer magia con estas cosas, pero bueno. Y entonces, en la conversación, ella me empezó a soltar información que yo detecté y empecé a utilizar. Atención, a través de escuchar, a través del reflejo y a través de las etiquetas, ella me soltó una información que para mí era brutal, porque esa información yo la utilicé para obtener mi puesto. Escuchen, en ese momento ella me dijo, sí, pero hay personas que por el tiempo no van a alcanzar a venir a su conexión y van a perder su vuelo. Y yo le dije, ¿perder su vuelo? Reflejo, atención. Ella me dijo, sí, porque no van a llegar a tiempo y por más que yo los acomode, no van a poder tomar su vuelo. Y en ese momento yo aproveché esa información y le dije, parece que tu trabajo es muy arduo. Y estando con todas estas cosas, habrás tenido un día donde ni siquiera has podido ir a almorzar con tanto trabajo. Yo también estoy de la misma manera. Yo en estos momentos tengo que viajar a Carolina del Sur y la única forma de llegar a una cita en estos momentos es tomando el siguiente vuelo. Y en ese momento yo me quedé callado, simplemente etiquetado, reflejo, etiquetado. En ese momento, Stephanie, como yo me quedé callado, empezó a teclear y enseguida me dio el tiquete de mi vuelo. Aprendizaje, aprendizaje. Todo en esta vida es negociación. La negociación no es a los golpes, la negociación no es gritando, la negociación no se hace exigiendo. Tú perseveras de forma educada. Tú perseveras en tu negociación buscando lo que tú quieres de forma empática. Y el número 3, si tú estás buscando un empleo, si tú estás buscando que te suban el salario, nunca cuando te preguntes cuánto quieres ganar, cuando llega esa pregunta, nunca digas una cantidad específica. Nunca. Siempre habla de un rango. Y antes de hablar de ese rango, investiga cuánto tu puesto de trabajo está, cómo está siendo remunerado tu puesto de trabajo en el mercado. Y utiliza rangos para colocar ese número en la parte más baja. ¿Para qué? Para que la empresa te dé de ahí hacia arriba y no solamente negocia tu salario con temas de dinero, sino con valor. Algo más que te pueda dar la empresa, algo más. Y búscate un mentor dentro de esa negociación, una persona que tú le puedas hacer una promesa y que esa persona se comprometa en ayudarte a tú obtener esos objetivos dentro de esa empresa, porque ese mentor o ese submentor que vas a tener en esa empresa
va a pelear por ti, porque ganes más dinero, porque siempre tengas el trabajo y porque puedas lograr esos objetivos, porque esos objetivos él lo va a tomar como él. Los va a prometer cuando te está pidiendo el dinero o cuando te estás prometiendo el ascenso y va a intermediar por ti. No es que tú busques un trabajo porque vas a ganar 30% de más de lo que ganas o porque tú quieres esta cifra. Búscale valor, asóciale valor a tu salario. Así es que pues en temas de negociación todo es posible, pero la técnica es siempre utilizar las herramientas de esta caja de herramientas que te acabo de regalar. Siempre hay más. Yo no te puedo hablar de todo de negociación. Traté de darte lo mejor en 50 minutos para que tú lo tengas, para que lo empieces a utilizar con tu hijo. Parece que has estado muy molesto por esto y esto. O sea, tú lo puedes utilizar tú lo puedes utilizar con tu esposa, lo puedes utilizar con el vecino, lo puedes utilizar de todas maneras. Simplemente, o sea, las combinaciones son infinitas de cómo tú ahora con esta nueva caja de herramientas que está nuevecita de paquete, la puedes utilizar para obtener mejores beneficios y que puedas tener una vida mejor y llena de resultados increíbles para tu vida. Así que Javier, para mí ha sido un honor, un privilegio estar con ustedes. Para mí, yo soy un amante de darle a la gente más información, de decirle a la gente que siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Y te paso aquí los controles, Javier, para que entonces tú puedas hacer el cierre de esta presentación. Dame un segundito, te busco aquí y te doy el control. Ahí lo tienes, Javier. Micrófono. Dame un segundito. O ya te di el host. Tú simplemente pones el micrófono y ya. No tengo ya. Ya, listo. Estamos en vivo, gente. Gracias, Guille. Gracias, wow, Guillermo, hermano. Gracias por darnos todo ese conocimiento. Estuvo brutal, hermano. Más que brutal. Yo creo que rompiste el Zoom. Por ahí vi que la gente estaba hasta aplaudiendo. Aplauso virtual. Hermano, yo te dije esta mañana, Guille, cuando estaba hablando contigo, y te lo reitero, yo aprecio muchísimo ese valor que nos agregas siempre, y hoy toda esta súper gente que nos acompaña en el webinar debe estar igual ¿sabes? No, impresionada, porque siempre nos das eso, siempre nos das lo mejor de ti, de verdad. Muchas gracias de corazón. Así que bueno, mira, a ti si te pasó, el invitado que nos escuchas, audiencia, si te pasó a mí que no se me está saliendo el cerebro por el oído porque tengo estos audífonos puestos de esta información tan brutal, y estás que no cabes en ti para aplicarla en tu próximo negocio o en tu proyecto, o si no tienes ningún proyecto, buscar un proyecto para aplicarla, yo te tengo un anuncio. Pero eso sí, este anuncio no es para cualquiera, no es para todos. Si eres del grupo de gente, de esa gente que ya, ¿sabes? No hay gente que se las sabe todas, si ya tú te las sabes todas, o si piensas que ya eres un experto y no tienes más nada que aprender, si tienes tu vida resuelta y estás tranquilo, yo te felicito, hermano, hermana, puedes dejar la conferencia ahorita mismo, porque lo que vamos a hablar no es para ti. Pero si eres una persona echada para adelante, de esas personas que no se dejan, que cuando la cosa está difícil se monstruosean así como Hulk en la película de los Avengers, ya sea porque les gustan los retos, o que tienen sueños grandes, o necesidades grandes, porque ahorita hay mucha gente con necesidades grandes, mucha gente que está perdiendo su empleo, mucha gente que está perdiendo su negocio. Yo te invito a que nos veamos y habla con la persona que te invitó a esta charla, que nos vamos a ver el martes, este martes 19 a las 8 p.m., te voy a hablar de emprender, pero no emprender para sobrevivir, no para conformarte con la realidad que el status quo te quiere imponer, sino cómo adaptarte a la nueva economía y voltearle la tortilla a esta situación. Porque mi gente, si bien es cierto que luego de esto que estamos viviendo vienen grandes retos y necesidades, también es cierto que esas mismas necesidades requieren de soluciones.
Y los verdaderos emprendedores, los emprendedores puros y duros lo reconocen. Huelen esa oportunidad como los tiburones esos que hablaba Guillermo. Un tiburón puede oler una gotita de sangre en el océano y buscar su presa. Así tienen que ser los emprendedores con las soluciones y las oportunidades a esas necesidades que se van a aparecer. Así que rapidito les cuento. El martes a las 8 vamos a hablar de cómo emprender colaborativamente desde tu casa. Work from home. Eso está ahorita todo el mundo work from home y los que no están working from home son de esos que tienen esas necesidades. ¿Para qué? Para extender tu alcance en esa colaboración, extender tu alcance a mercados globales que de otra manera nos sería muy difícil o muy costoso acceder por nuestra cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a hablar? Cómo utilizar una plataforma o la plataforma colaborativa, operativa, comercial, todo lo de un proveedor. Y reitero, literalmente usar a ese proveedor, aprovecharte del proveedor en todo el sentido de la palabra para sacar la mayor ventaja de él, sin que tengas que estar comprometiéndote con temas de bodega, tener inventario propio o contratar personal. No estoy bromeando, esto no es cuento. Parece una utopía, parece mentira, yo pensaba eso, pero hay formas de hacerlo. Y con este modelo también puedes construir un mecanismo que te permita generar una cartera o ramificar una cartera de ingresos múltiples desde márgenes, bonificaciones por ventas, utilidades e inclusive ingresos residuales provenientes de esta economía, nuestra economía local y de economías internacionales. ¿Cómo? Te voy a hablar cómo se hace. Te voy a hablar de la metodología, la sistematización y una sólida estructura de capacitaciones que tanto Guillermo como yo y toda una organización internacional de emprendedores que nos respalda sigue desde hace ya 20 años, con resultados sostenidos y comprobados. Yo personalmente, a Guillermo no me va a dejar mentir, considero que es la escuela de liderazgo empresarial más grande de Latinoamérica y me atrevo a decir que hasta las más grandes del mundo. Así que, hey, miren a Guillermo, miren todo lo que este hombre sabe y él es parte de nuestro equipo y cómo él comparte su conocimiento a todo el mundo en esta organización. Todo un equipo de profesionales. Así que bueno, ya yo no quiero consumir más tiempo, yo no les quiero dar más spoilers, no quiero contar más. Tú habla con la persona que te invitó, si eres de esas personas que te identifiqué hace un ratito, y fastídiale para que tú estés ahí aprendiendo este martes a las 8. Así que con esa los dejo, mi gente. Les deseo mucha salud. Quédense en su casa, no salgan para lo que no es necesario, lávense sus manos, cuídense todos, entre todos, cuídense, cuidémonos. Les mando un abrazo virtual a todos, a Guillermo hermano, gracias, se les quiere y nos vemos el martes. Hasta luego.